Y la intención, mis hermanos, evidentemente va a ser hablar de las cualidades de una mamá, pero también de manera especial ver cómo la Escritura nos muestra en el amor de mamá el amor de Dios, o nos muestra en el amor de Dios el amor de mamá. Hay muchas escrituras que vamos a tomar el día de hoy, algunas de ellas, donde se hace una analogía del amor de la madre, de la maternidad, como parte del cuidado que tiene para su iglesia. Y hoy vamos a aprender un poco de eso. Por ejemplo, en Isaías 66:13, dice la Escritura: yo los consolaré a ustedes como consuela una madre a sus hijos. ¿Se da cuenta del amor del Señor? ¿Con qué lo equipara? ¿Con qué lo compara? Bueno, mire, vayamos al principio. La maternidad es una condición natural de la mujer, eso lo sabemos. Por tanto, no se puede considerar solamente como una experiencia biológica, llamémosle así, que inicia con el embarazo y que termina con el nacimiento de un bebé. Porque ser mamá es mucho más que eso. Y bueno, las mamás presentes, los que nos escuchan, van a tener ahorita mucho que comparar esto que voy a hablar. Lo van a tener que aprender también. ¿Qué implica ser mamá? Implica entrega, implica sacrificio, mucho aprendizaje. Mamás, ¿se tiene que aprender mucho en el camino, sí o no? Mucho amor, en ocasiones dolor, pero también una gran capacidad para desarrollar todas las actividades que desarrollan a lo largo del día, como mamás, como esposas, como mujeres. Porque así como mamá es cocinera, es lavandera, es limpiadora, también es maestra, es enfermera, es consejera, en ocasiones es chofer. ¿Cuántas mamás choferes hay aquí? Es diseñadora, decoradora, es fontanera, es pintora, es albañil. ¿Cuándo? Pues cuando el esposo amablemente le dice a la esposa, llega de su trabajo y mira, aquí esa pared se vería bien, una rayita, píntale, mira, ya se descascaró. Y el esposo, sí, no te preocupes, yo ahorita rápido, colchón, sofá, control remoto, y nos olvidamos. Miren, las mamás ya están todas haciéndole así. Pero al siguiente día aparece pintado, resanado, decorado, un mueble del otro lado. ¿Pero qué creen que hace el esposo? Ni cuenta se dio. Un silencio sepulcral. Lo digo por experiencia, mis hermanos. Yo he tenido mucho que luchar con esta distracción que no debe ser, porque estamos menospreciando el trabajo de nuestras esposas, estamos menospreciando el trabajo de mamá. De manera que por naturaleza, aunque con sus raras excepciones que rompen la regla, evidentemente, pues toda mamá tiene el corazón, ese deseo de dar lo bueno para sus hijos. Y esto sin considerar la respuesta de parte de ellos. Porque no siempre los hijos son obedientes, agradecidos o toman en cuenta, mamá. El amor que procede de mamá, su espíritu de sacrificio, su perseverancia en procurar el bien para sus hijos, es ilimitado, es incomparable, en ocasiones incomprensible. Pero así es mamá. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que por lo que es capaz de dar, por lo que es capaz de hacer por sus hijos, después del amor de Dios, y sin menospreciar de ninguna manera el amor de papá, porque hay papás que tienen también, que son la excepción de la regla, pues solo mamá puede brindar ese amor incondicional con tanta pureza, con tanta fuerza, porque por esas capacidades que tiene la mujer, la mamá, la madre, pues todo indica que junto a esa capacidad de haber sido madres, Dios les dio una dotación especial de fortaleza, de fuerza, de virtudes, de valores, de habilidades que le permiten hacer su papel
con toda dignidad. Debemos tener mucho respeto por el trabajo de las mujeres en casa. Ellas se esfuerzan a veces mucho más, en ocasiones mucho más que los varones. Uno cumple con trabajar, salir y poder, y está bien, mi hermano, pero si usted cambiara un día el trabajo de su esposa, el trabajo de mamá, y se quedara usted en casa a hacer todas las actividades que desarrolla ella, yo le aseguro que, ¿por qué no lo hace de verdad? Porque le aseguro que la va a valorar más. Porque mamá ha sido diseñada por Dios para asumir sus deberes con mucha sabiduría, con responsabilidad, aunque no se le tome en cuenta. La mujer tiene una percepción especial de ver las cosas en casa, diferente al varón. Lamentablemente el varón no tiene la percepción para entender que su esposa le puede aconsejar, que puede tener mejores decisiones. ¿Sí están de acuerdo en que esto que estoy diciendo es real? Que la mujer tiene ese sentido más abierto para poder ver el panorama de la familia, las necesidades de la casa, las necesidades de los hijos, y que muchas veces los varones somos los que limitamos eso a causa de, pues, dos cosas: una, machismo; lo otro, alguna obsesión; y lo otro simplemente por ignorancia. Pero cualquiera que sean los casos, es necesario aprender a valorar a nuestras esposas, a nuestras mamás, porque a ellas el Señor de manera especial les ha confiado el cuidado de esas pequeñas personitas que algún día van a ser hombres y mujeres de bien. Específicamente, pues estoy hablando de una mujer cristiana, de una mamá cristiana, pero yo le puedo asegurar que no se necesita ser cristiana para tener estos valores como madre, porque esto es algo que traen ellas de manera natural. Pero en una mujer cristiana, mis hermanos, esto debe ser todavía mucho más profundo. Dios conoce y valora el carácter amoroso de cada mamá, porque el amor maternal refleja su propio amor, como lo leímos en el versículo que acabamos de escuchar. En Isaías 49:15 también el Señor, a través del profeta Isaías, dice: ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Evidentemente la respuesta es no. Dice: aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Nuevamente el Señor haciendo una comparación del amor de la mamá, pero como siempre mostrando que el amor que Él tiene por su pueblo es mucho mayor. En este contexto que acabo de leer, el pasaje que acabamos de ver, bueno, el pueblo de Israel, a causa de su rebeldía, de su desobediencia, estaba bajo el cautiverio babilónico. Y llegó el momento en que sintieron que Dios los había abandonado. Por eso les menciona estas palabras. Y Él, como siempre, pues les extiende por amor su misericordia, su perdón. Y por medio de Isaías les recuerda que así como una madre no olvidaría a sus hijos, Él tampoco lo haría con ellos. ¿Qué nos lleva a esto? Que cuando estamos en situaciones que nos causan mucha aflicción, si no comprendemos el carácter del Señor, mis hermanos, nos vamos a sentir como si nos hubiera abandonado. Igualmente, cuando no conocemos el carácter de mamá, a veces parece que vemos como que está enojada, está molesta, nos hace de lado, pero la verdad es que ella está viendo más allá. La pregunta debería de ser, ¿el Señor nos ha abandonado? ¿O quizás nosotros lo abandonamos antes a Él? Abusando de su confianza, abusando de su gracia, como hacía el pueblo de Israel constantemente, un pueblo que constantemente abusaba de la gracia y la misericordia del Señor, lo abandonaba. ¿Y qué hacía el Señor siempre? Los perdonaba. Bueno, bajo esta analogía, mamá siempre está al lado de sus hijos, pese a las circunstancias que estén pasando, dispuestas a brindarle su apoyo, su comprensión, porque su amor no conoce límites y se extiende más allá de las acciones y las decisiones de sus hijos. ¿Cuántas veces las decisiones del hijo, de la hija, pues los llevan a condiciones difíciles? Y ahí está mamá, porque el sacrificio que mamá está dispuesta a hacer por ellos son ilimitados. Ella siempre quiere asegurarles un bienestar.
aunque muchas veces signifique renunciar a sus propias necesidades. ¿Cuántas mamás han sacrificado sus propias necesidades, sus gustos, sus anhelos? Han renunciado hasta sus sueños por sacar adelante a sus hijos, siempre dispuestas a sacrificar tiempo, energía, salud, aspiraciones para garantizar el bienestar de sus hijos. De manera que el amor de mamá es tan profundo que da todo por sí misma, todo de sí misma para proveer a sus hijos de oportunidades, para que salgan adelante. Pero ¿sabe qué? Normalmente no sucede. Todos pasamos por esa situación. Todos llegamos a ser hijos, todos llegamos a desatinar a nuestra mamá, a nuestro papá igualmente, pero siempre tiene que llegar un momento en que las cosas cambien. Porque además, aunque el tiempo pase, mis hermanos, una de las características de mamá es que siempre está dispuesta a perdonar, sin importar las fallas que el hijo pueda cometer. Siempre dispuesta a ofrecer una segunda oportunidad. Y cuando parece que todo está perdido, siempre habrá un refugio seguro donde puede encontrar aceptación, perdón, sin importar las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Que llegaron a separarse del seno familiar, que llegaron a renunciar a algo que les pertenecía por derecho propio porque estaban formando parte de una familia. Y bueno, así como el hijo pródigo, tuvieron que regresar quizás con todo el aroma del mundo, pero ¿quién los recibió? Mamá. Obviamente, esto incluye a los papás, pero hoy es el día de la mamá. Por eso una mamá es incansable en el cuidado de sus hijos. Una mamá debe de estar consciente de la obra que tiene por delante. Porque todo esto, mis hermanos, durante el tiempo, los años que el Señor le permita tener a sus hijos, aunque quizás no vea el resultado, aunque quizás no vea esa obra terminada, va a tener la satisfacción de haber hecho todo lo posible porque sus hijos salgan bien. Ahora, como todo, hay un pero. Si todo este amor, si todo este caudal de bendiciones que una madre le quiere dar a su hijo no se norma por la sabiduría de Dios, no se establece por el orden de Dios, será muy fácil que esa mamá caiga en algo que se llama tolerancia, permisividad. Y eso, mis hermanas, tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un consecuente abuso y chantaje de aquellos hijos que no comprenden que lo que mamá hace por amor no es para abusar de ese amor, sino para considerar que ese amor es por una dirección que les quiere dar. Pero los jóvenes, ¿cuántos fueron jóvenes? Todos, hasta yo. Mire, yo le voy a confesar algo, ya lo he dicho muchas veces, yo me fui de mi casa a los 16 años y tenía todo. Mi papá me decía, ¿para qué haces eso? ¿Por qué? Regresa a estudiar, regresa. O sea, era yo muy buen alumno, tenía muy buenas calificaciones. Finalmente recapitulé, pero ¿sabe qué? Tuve que pasar por experiencias que nunca debí haber pasado. Qué importante y qué necesario, vital diría yo en la familia, de manera especial en el corazón de mamá, que el consejo de Dios sea la fuente de sus decisiones, para poder cumplir con esa función de ser la mujer sabia que edifique su casa. La Escritura nos muestra el carácter de la mamá y comparado con el amor del Señor, en diversos pasajes, cómo vemos lo que mamá es capaz de hacer por sus hijos. Mire, voy a tomar 3 ejemplos. En 1 Samuel 1:11, vemos cómo una madre se preocupó por llevar a su hijo a la presencia de Dios. El contexto es de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. En la cultura judía, la tradición judía, no ser madre era una tragedia, era un señalamiento continuo, era algo pues que ninguna quería pasar.
Ana era estéril. Ella lloraba mucho, clamaba, tenía un esposo que la amaba, pero que era un poco indolente. De hecho, cuando la escuchó clamar al Señor, estar triste, le decía: Ana, ¿por qué estás triste? ¿Qué acaso no te basto yo tu marido? No sé, qué egocéntrico esposo, o a lo mejor que no le quiso dar importancia al dolor de Ana. Pero ella fue al templo y dice que haciendo voto dijo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba haciendo un compromiso de dedicar su hijo a Dios con algo que se conoce como un nazareo. Alguien que iba a ser conservado en santidad, en pureza, en consagración a Dios. Ahora, entendamos que ella quería ser madre. Finalmente el Señor escucha su oración. Y ya en la primera carta de Samuel, en el capítulo 2, versículo 18, dice: y el joven Samuel, estamos hablando ya de un pequeño que ya, pues, no tanto llegaba a la adolescencia, pero ya ministraba, dice, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. El niño desde pequeño fue llevado al templo a servir. Ahora tengamos en cuenta esto. Samuel era un hijo ardientemente deseado por Ana. Sin embargo, por amor a él y por amor a Dios, no dudó un solo momento en cumplir la promesa de consagrarlo al servicio del Señor. Es muy probable, seguro, que para Ana esta separación pudo ser dolorosa. Ella anhelaba tener a su hijo, pero hizo una promesa. Pero ¿sabe qué? Yo digo probablemente, porque si ella no hubiera estado segura y convencida que las mejores manos en donde podría estar su hijo era con Dios, el mejor lugar para su hijo era sirviendo a Dios, quien escuchó su ruego, no lo hubiera hecho con ese amor, con esa certidumbre. Su fidelidad al cumplir su promesa al Señor de dedicarle a su hijo fue recompensada por quintuplicado. De ser estéril, el primer hijo lo entrega al Señor. ¿Y sabe qué? Tuvo 5 hijos más. Así es el Señor, mis hermanos. La pregunta es, porque estamos hablando de lo que el ejemplo bíblico nos puede llevar, tú como mamá, usted como mamá, ¿dedica a sus hijos al Señor? ¿Está consciente que las mejores manos donde los puede dejar es en las manos del Señor? ¿Los anima en su fe? ¿Los afirma en ella? ¿Su conducta, su testimonio es ese instrumento para que ellos estén afirmados? El verlas a ustedes dentro del orden de la palabra de Dios. ¿Luchan para que su familia, sus hijos estén establecidos en la solidez de los fundamentos bíblicos? Porque eso fue lo que hizo Ana. Y ese es el ejemplo que le deja a toda mamá. Otro ejemplo, bueno, mamá los va a guiar por el camino de Dios. En 2 de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo, ya para este tiempo Timoteo ya era un hombre pastor de la iglesia de Éfeso, y dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que ahora habita en ti. De eso estoy convencido. Mire, Timoteo desde pequeño, a través de su mamá y de su abuela, fue como recibió la palabra de Dios. ¿Por qué hablo solamente de la abuela y de la mamá? ¿Por qué? Porque el papá de Timoteo era griego y quizás pudo haber hasta oposición. Sin embargo, ellas jamás dejaron de instruirlo en los fundamentos de la ley. ¿Por qué digo que pudo haber algún tipo de oposición? Porque incluso a Timoteo después lo tuvo que circuncidar Pablo en algún momento de su vida ministerial. De manera que Timoteo estaba familiarizado con la ley de Jehová. Cuando escuchó el Evangelio a través de Pablo
al conocer de antemano las Escrituras, ya no le fue difícil llegar a la fe en Cristo y estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor y a la iglesia. Él sirvió como misionero, como evangelista, como pastor. La pregunta es, ¿cómo estás impactando la vida de tus hijos desde pequeños, sembrando en ellos esas convicciones que los van a llevar algún día a entregar su vida a Dios? Porque tú vas a ser siempre una sembradora. La decisión la van a tomar ellos. Pero si no reciben esa semilla, si no reciben ese cuidado, si no son afirmados en la fe desde pequeños, mire, es muy usual o a veces es común ver niños traídos de la mano de sus padres. Y bueno, usted los ve en la iglesia infantil. ¿Alguno de ustedes ha estado ahí a la hora que los niños están en la alabanza? Mire, mi hermano, es una explosión de gozo delante del Señor. Llegan los niños con una alegría, algunos con panderitos, otros con flores, y están alabando al Señor y están aprendiendo la palabra. Pero llega el tiempo en que tienen que tomar sus propias decisiones. Y muchas veces los papás piensan que porque los trajeron a la iglesia infantil, porque se congregaron desde pequeños, porque oran con ellos, ya son salvos. Y no, mis hermanos. A veces es muy lamentable estar viendo cómo cuando empiezan a llegar las circunstancias que son normales cuando los niños crecen, cuando comienza la adolescencia, empieza a haber distracciones, empieza a haber cosas que los hacen voltear. Y ese niño que venía con todas esas ganas a la iglesia, de repente no quiere saber nada de Dios. Y el papá se frustra. El papá se siente lastimado. Mis hermanos, pero tú les enseñaste la palabra de Dios. Tú sembraste algo. Tú los ofreciste al Señor. Tú los consagraste al Señor. Llegará el momento en que el Señor va a hacer la obra en ellos. Porque el Señor es justo. El Señor cumple su palabra. Pero ¿de quién es el sembrar? ¿De quién es el afirmar? ¿De quién es el testificar? ¿De mamá? Como les decía, obviamente tendríamos que hablar de toda la familia, de papá también. Una madre, cuando pone su confianza en el Señor, no se rinde. Hubo una mujer cananea que su hija estaba poseída por diferentes demonios, dice la Escritura, estaba atormentada de una forma muy dura y se acercó al Señor. Ella no conocía al Señor, pero lo veía como la única alternativa. Todo había sido para ella ver el caos que estaba en la vida de su hija, en su salud. Y se acerca a él diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Jesús no le dijo una sola palabra. Esto está en el libro de Mateo 15:21. No vaya ahí, estoy dándole el contexto. Pero no solamente el Señor no le contesta, sino que sus discípulos empiezan a decirle: Maestro, nos viene molestando mucho, despídela, está gritando, nos molesta. El maestro voltea y le dice: Mujer, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, aún con todo y eso, le dice: Señor, ayúdame. Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Se da cuenta de cuántas oposiciones y aparentemente oposiciones de parte del Señor? Ella responde: cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que se haga contigo tal como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba enseñando a sus discípulos. Les estaba mostrando el camino de la misericordia, del cuidado. ¿Qué decían los discípulos? Despídela, viene gritando, nos molesta. Estas lecciones nos llevan a algo, mis hermanos. Por el clamor de esta madre podemos ver no solamente el amor que tenía por su hija, sino también su angustia. Para ella el dolor de su hija era su propio dolor. Y por eso
ese amor la llevó a muchas cosas. Primero, a renunciar a sus propias creencias. Ella era sirofenicia. Segundo, esta mujer, sin conocer al Señor, está dejando una lección de fe a quienes decimos conocer a Dios. Esta mujer representa a la mamá que no se rinde cuando intercede por sus hijos. Y aunque la respuesta no sea inmediata, no deja de orar, no deja de clamar, no deja de esperar, no deja de confiar en la respuesta de Dios. Para mamá no importa lo difícil o complicado que sea la situación de sus hijos o la inversión, el esfuerzo que deba hacer cuando sus hijos están de por medio. Una mamá jamás se rinde por ayudarlos, por cuidarlos en medio de cualquier adversidad o alguna enfermedad. La pregunta es, mi hermana, mamá, ¿cuántas cosas no han sido como esperabas en la vida que tú estás llevando hoy? ¿Cuántas cosas no son como esperabas con ese hijo? Quizás su desobediencia se ha desbordado, quizás su enfermedad no mejora, no ha dejado ese vicio, no deja esas amistades, no rompe las relaciones que le están dañando, ese círculo de amistades que tiene en el mundo y que lo están desviando. Yo te pregunto, a pesar de la condición de tus hijos, ¿sigues confiando en el Señor? A pesar de que esa salud no mejora, tu fe sigue inquebrantable, tu confianza en el Señor sigue intacta, permaneces fiel suplicando por su misericordia, esperando cuando menos unas migajas de la mesa del Señor. Porque se requiere de muy poco, mis hermanos. Unas cuantas migajas de la mesa del Señor pueden cambiar la vida de una persona. Qué importante es clamar a Dios, pero también qué importante es clamar a Dios con sabiduría para sacar adelante las causas de los hijos, sin caer en el proteccionismo que hablaba yo hace un momento, sin caer en esa tolerancia que les puede hacer más daño que beneficio en su formación. ¿Sabían ustedes, mamás, que el amor se puede convertir en algo enfermizo, en algo obsesivo? Y eso hace daño. No significa que dejes de amar a tus hijos. Significa que tienes que tener sabiduría para entregarles todo lo que tienes para tus hijos. Porque cuando no se separa el amor de la disciplina, de la obligación, del orden de Dios, esto va a afectar la conducta de los hijos y va a afectar su estabilidad emocional y de hecho va a afectar la relación hasta con el esposo. Ahora, puede ser al contrario. ¿Usted cree que los hijos son chantajistas? A ver, que levanten las manos los hijos chantajistas, ¿no es cierto? Pero aquí estamos todos. Alguna vez fuimos chantajistas de nuestros padres. Solo recordemos a Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Sí se acuerda de ella? ¿Sí? Ella, con una ausencia total de sabiduría, tuvo un hijo favorito. Tenía su Kiko. Ese niñito que nada le puedes hacer, que no lo puedes ni ver mal, que todo lo que pide le das. Ese José que solamente él recibe la túnica y que los demás hermanos están viendo, ¿por qué a él? Está trastornando su espacio, está trastornando su vida. Rebeca se convirtió en la autora intelectual de engañar a su esposo. Fíjese todo lo que hizo Rebeca. Ayudó a Jacob a robar la primogenitura de Esaú, quien era su hijo mayor. A él le correspondía por derecho. ¿Cuántas veces, por falta de sabiduría, por tener un Kiko, le permites hacer lo que él quiere? ¿Le permites tomar lo que él quiere? ¿Será que eso le va a ayudar en su vida? Usted dígame. Ya sé por qué muchas no lo dicen, porque lo están haciendo. Así que desde hoy se acaban los Kikos, si es que hay. ¿Usted cree que haya Kikos aquí? Muchos Kikos. Se acabó el reinado del Kiko.
Por eso realmente, la mujer que realmente, ahorita me están odiando los kikos, la mujer que realmente quiere edificar bien su casa, lo primero que va a hacer es no tener conflictos para sujetarse a su esposo. Es lo primero. Rebeca no se sujetó a su esposo. Ahora, la sujeción al esposo sabemos que no significa ponerse como tapete del esposo. Significa considerar al esposo en todas sus decisiones. Dejarse guiar por el esposo cuando el esposo es guiado por el Espíritu Santo. Convencida de que juntos son mejores para hacerse cargo de la instrucción, de la formación moral y crecimiento espiritual de sus hijos. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Quién da la instrucción? Papá. El papá tiene que dar instrucciones. ¿De dónde tienen que venir esas instrucciones? De parte de Dios. Tiene que ser un hombre temeroso de Dios. De eso está hablando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no abandones, ¿qué? La enseñanza de tu madre. ¿Por qué este orden? Bueno, debido a que la mayoría de los casos es el varón quien debe proveer, quien sale a trabajar. ¿Quién está más cerca de los hijos? La mamá. Ella convive más tiempo con ellos, tiene mayor oportunidad de afirmarlos en la instrucción y el consejo que ese padre temeroso de Dios dejó en casa. Los dos se están poniendo de acuerdo para sacar adelante a sus hijos. Mujer, me voy a trabajar, pero aquí están las instrucciones. Aquí están lo que tienen que hacer los hijos. Cuídalos, guárdalos. Ahorita regreso. Ahora, ¿cuántas veces el papá da la instrucción? El papá deja el consejo. El papá es proveedor. El papá es un hombre temeroso de Dios. Pero la mamá, ahí le falta sabiduría. Y o tiene sus quicos o simplemente no simplemente hace la parte que le corresponde. Bueno, podemos mencionar muchos más testimonios de madres, tanto en la Escritura como también en lo que vemos a lo largo de la historia, y que han dejado un legado de amor, de obediencia, de perseverancia. Sin embargo, mis hermanos, todos esos testimonios que hacen evidente el amor sacrificial de una madre, necesitamos reconocer que el único amor que lo supera es el que Dios nos dio por medio de Jesús, quien continúa esperando darte un lugar con Él. Y ese es precisamente el fundamento de nuestra misión como familia, como padres, como madres, como hijos. Algo que el Señor Jesús siempre tuvo en su corazón, a pesar del constante menosprecio, a pesar del rechazo que estuvo experimentando de su propio pueblo. Vaya conmigo a Mateo 23, por favor, versículo 37. Mateo 23, 37. ¿Ya lo tiene? Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Aquí está haciendo alusión el Señor a todos los hombres de Dios que a lo largo de la historia bíblica el Señor enviaba para advertir, para instruir al pueblo de Israel. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Y no qué? No quisiste. Y después dice: miren cuán desolada queda la casa de ustedes. ¿Por qué? Porque no quisieron el cuidado de Dios. Este es un triste lamento del Señor, que simboliza su deseo, su amor de proteger a un pueblo mismo que hizo evidente por todos nosotros con su obra de redención al entregar su vida a cambio de nuestra salvación. En esta repetición del nombre de Jerusalén, Él está enfatizando la intensidad de su propósito de reunirlos, de guardarlos con el instinto maternal que una gallina busca para proteger a sus polluelos.
No sé si ustedes han visto algunos documentales donde se ve a las gallinas, a las aves, cómo protegen a sus polluelitos, incluso de la lluvia, levantan sus alas, los protegen de la lluvia. Es impresionante el cuidado maternal. Bueno, así hace la metáfora el Señor. Con esta metáfora manifiesta ese profundo anhelo de cumplir con la promesa que hizo al pueblo de darle salvación, reflejando el carácter amoroso del Padre. Pero con la frase, pero no quisiste, también está mostrando el dolor por el rechazo, destacando esa libre voluntad de la gente que puede decidir entre dos cosas: recibir el cuidado y la provisión de Dios o rechazar su amor, rechazar su protección que nos ofrece ahora en Cristo Jesús. Esto nos invita a reflexionar, mis hermanos, primero sobre el amor y el cuidado de Dios. Cómo a pesar de nuestras fallas, de nuestros rechazos, Él no cambia y siempre está con los brazos abiertos esperando el regreso de sus hijos. Pero también nos lleva a considerar la obstinación del hombre que en su soberbia, su insensatez, esa imprudente autosuficiencia, rechaza el consejo de Dios, rechaza su cuidado y se aleja del único lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro para nosotros? Jesucristo, mis hermanos. Entonces las palabras de Jesús ponen en evidencia la resistencia de un pueblo a cubrirse bajo la sombra del Altísimo. Y esta es una advertencia de las consecuencias de rechazar lo que Dios desea para cada uno de nosotros, dispuestos a recibirnos cuando decidimos acudir a Él. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo rechazó, menospreció, gastó, y solamente fue cuando se vio totalmente perdido que, volviendo en sí, regresa a la casa de su padre. Ahora, ¿qué hizo el padre? ¿Le reprochó? ¿Lo regresó? ¿No? Lo abrazó, así como venía, con toda esa inmundicia, lo abraza, lo cambia, lo besa. ¿Cuántas veces como mamá has sufrido el rechazo de tus hijos cuando solamente deseabas hacerles un bien? A través de un consejo, a través de ese trato, a través de tus atenciones, de tu ejemplo, de tu testimonio. Pero no quisieron. Tomaron decisiones que llegaron a marcar su vida. ¿Cuántos hijos que rechazaron aquello que solamente mamá podía darles? Ahora para ellos solamente queda un lamento, porque mamá ya no está. Pero el consejo es a las mamás: jamás se rindan y continúen con la tarea que tienen para con sus hijos, para con su familia. Pero ese también es un mensaje para la iglesia, mis hermanos, porque metafóricamente muchos somos mamás espirituales, es decir, hemos engendrado a través del Evangelio y no podemos rendirnos de continuar la obra de alimentar, de guiar, de proteger a esos niños espirituales que en cualquier momento también se pueden perder. En 1 Tesalonicenses 2:7, acompáñame si es tan amable. Dice el apóstol Pablo, estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada para que me lleve usted en esa versión que traiga. Dice: más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque llegaron a sernos muy amados. Vemos cómo para Pablo el testimonio que ahora usa para comparar su amor a quienes predicaba el Evangelio, a quienes se edificaba con la palabra, fue considerando el amor de una madre. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Cuando él está hablando de la ternura de una nodriza, él mismo se está mencionando como alguien que, sin tener lazos muy estrechos físicamente, al ser engendrados por el Evangelio de Cristo, eso le hizo estar decidido a entregar su vida por ellos. Y ese es el amor de Dios a través de los siervos. ¿Cuántas mujeres, haciendo esta analogía, sin haber
engendrado biológicamente a un niño, a un pequeñito, lo han cuidado, lo han sacado adelante, dando su propia vida. ¿Cuántas tías, cuántas amigas, cuántas abuelas se han convertido en mamás, dando a esos pequeños lo que por alguna situación habían perdido? Pablo, como una nodriza, alimentaba a los creyentes que se iban agregando, demostrando su amor por la iglesia. Mire, para Pablo la persecución, las privaciones, los señalamientos, los peligros, las agresiones jamás fueron suficientes para desanimarlo o para hacerlo desistir en el cumplimiento de su llamado. Para mamá es igual. Nada será suficiente para que deje de luchar por sus hijos. Nada la va a hacer renunciar al amor que desde lo más profundo de su corazón tiene para ellos. Y eso también la hace seguir confiando en el Señor para sacarlos adelante, esperando a ese hijo que se desvió, ese hijo que no ha regresado. Porque mamá fue provista de un corazón a prueba de toda clase de dolor, de ingratitud, de aflicción, un corazón que no se cansa de sufrir, un alma que no deja un solo momento de amar. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos. Aunque toda mujer sabe o tenga el deseo incluso de que algún día se convertirá en mamá, solo la maternidad le va a ser capaz de hacer, le va a hacer entender lo que es capaz de hacer por alguien. La maternidad cambia el corazón de la mujer, porque no es lo mismo que va a ser mamá a ser mamá. Cualquier chica, una chica común que vive en un entorno común, finalmente, como la mayoría, pues busca al joven de sus sueños, busca a su príncipe azul, aunque de repente le salga sapo, ¿verdad? Pero busca a alguien con quien compartir su vida. Un día encuentra a alguien que llena sus expectativas físicas y creyendo haber encontrado el verdadero amor, bajo la influencia de pasiones desordenadas, ese aparente amor por alguien, pues experimenta el amor que produce la carne. Como consecuencia natural queda embarazada, el príncipe resulta sapo y la rechaza. Al sufrir las consecuencias de estas circunstancias, señalamiento de la sociedad, de la familia, del entorno, con un poco de vergüenza, quizás otro poco de resignación, acepta su condición, acepta a veces quizás, un embarazo no deseado, pero al empezar a sentir esos cambios en su cuerpo, esa sensación de una vida en su interior, aún con ese mal sabor del rechazo, sin que lo acepte o lo entienda, comienza a sentir algo por esa personita que crece dentro de ella. Está empezando a experimentar algo que, si bien no lo entiende, sabe que es especial. Pero llegado el momento del parto, los dolores anticipados, esa terrible sensación de ser partida en dos, de sentir que se le escapa la vida, mujeres que han tenido bebés saben a lo que me refiero. Finalmente, al sostener por primera vez a ese pequeño, a esa indefensa criaturita, al escuchar ese llanto de quien clama por protección, una protección que también ella necesita, al ver ese pequeño rostro congestionado por su propio dolor, su corazón queda prendado de esa personita, de ese bebé. Ahí es donde se decide comprometer. Ahí ella ya va a empezar a experimentar el deseo de protegerlo. Ahora a ella ha llegado el amor que todo lo sufre, el incondicional, el sacrificial. ¿Por qué? Porque ahora es mamá. La maternidad cambia el corazón de una mujer. De igual manera, mis hermanos, cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos aprender a amar a nuestros semejantes con el amor que el Señor nos amó. El amor que no busca lo suyo, el que todo lo espera, el que todo lo sufre, con tal de verlos formados como verdaderos hijos de Dios. Y esa es responsabilidad de la iglesia. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nuevamente Pablo utiliza una metáfora para manifestar
su genuino dolor y sufrimiento, por estos creyentes en la ciudad de Galacia. Les llama hijitos míos. Está demostrando ese vínculo que tiene con ellos. Y al hablar de dolores de parto está indicando ese dolor y sufrimiento que tiene y que solamente una madre puede experimentar. Pero este dolor es algo más, mis hermanos, porque trasciende el dolor temporal de un parto. Es el deseo de que Cristo sea formado en ellos. Por eso con esta frase Pablo hace referencia a la transformación que debe hacer evidente a quienes al creer en el Evangelio se han arrepentido y han nacido de nuevo, porque mis hermanos, no solamente se trata de predicarles el Evangelio, de recibir una aceptación de parte de Cristo, no, mis hermanos, necesitamos experimentar el ver un verdadero nacimiento, el que procede del dolor de reconocer el pecado y haberse arrepentido. Y ahí, mis hermanos, nos damos cuenta que es cuando se van a experimentar los verdaderos cambios en un ser que los habrá de manifestar con una nueva manera de pensar y de vivir. Y eso era lo que Pablo estaba buscando en ellos. La pregunta es si nosotros estamos así preocupados por quienes está el Señor acercando, a quienes habrán de ser salvos. Mamá, igualmente, después de sufrir los dolores de parto con el nacimiento de su hijo, de pasar todo ese dolor que fue temporal, ahora tiene la alegría de tenerlo en sus brazos, sí, pero aunque no lo crean, es cuando empieza el verdadero trabajo. Pasaron los dolores de parto, pero ahora viene el trabajo de alimentar, de amamantar, bañar, pañales, cargar, enseñar, proteger, guiar, dar ejemplo, sacarlos adelante. El dolor de parto fue temporal. El verdadero trabajo no termina, mis hermanas. Y como un dolor de parto permanente, pues que en este caso tendrá que compartir con el esposo, con la familia, para que esos pequeños vayan siendo formados como hombres y mujeres de bien. Se podría hablar mucho del parto, de la maternidad, de todo lo que representa ser mamá, no solamente física, sino también espiritual. Pero antes de concluir, quiero, con todo respeto, mencionar algo. Y digo con todo respeto porque, pues no todos los varones, como decían nuestros presidentes, no todos somos iguales. Pero por diversas causas, es mamá quien invierte más en casa para cumplir esa noble tarea de atender y sacar adelante a los hijos. Digo diversas causas porque son las causas necesarias que el varón sale a trabajar, aunque a veces lamentablemente es cuando el varón no cumple con sus deberes. Pero de alguna manera la mujer siempre está presente. Por eso es lamentable cuando hay ocasiones que ni el esposo ni los hijos toman en cuenta este trabajo de ellas. Y aquí es donde yo quiero hacer una exhortación a los esposos y a los hijos. No importa la edad que tengan, valoren el trabajo de sus madres, valoren a la persona que les dio la vida, respétenla y hónrenla, porque además este es un mandamiento con promesa si quieres que te vaya bien y tener larga vida. Jesús nos dejó el mejor de los ejemplos. Mire, María o Miriam, una mujer judía, fiel al Señor, una mujer de corazón sincero, obediente, halló gracia delante de Dios. Y fue el instrumento que el Señor usó para traer a nuestro Señor Jesús al mundo. De la niñez de Jesús no se menciona mucho, pero seguramente María jugó un papel muy importante porque como todo ser humano, nuestro Señor necesitó de una mamá que lo alimentara, que lo cuidara, que lo enseñara a comer, a caminar. Todas las funciones de una madre las cumplió María, quien sin saber mucho de lo que veía en Jesús, como dice la Escritura, pues guardaba en su corazón. Pero como mamá, seguramente para ella era una gran satisfacción verlo crecer sano, verlo seguro, ver el hombre en el que se estaba convirtiendo. Porque ¿se han preguntado cómo habría sido Jesús como hijo?
yo me puse a pensar, ¿cómo habrá sido Jesús como hijo? Y cuando me puse a ver las cualidades de Jesús, que yo me imaginé, pues me llené de vergüenza. ¿Cómo habrá sido Jesús? Intachable, respetuoso, amoroso, acomedido. Mamá, no te preocupes, yo lo cargo, yo lo hago, yo lo traigo. No te levantes, yo te traigo el desayuno. Yo voy por el mandado, como todos los jóvenes que están aquí. Espero que entiendan el mensaje. De manera que debió haber sido también muy triste para Jesús ver cómo su madre física presenciaba la terrible tortura que lo llevó a la muerte. Pero ¿sabe qué? A pesar de estar el Señor en esa condición, jamás la desamparó. En Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. En ese momento ya está haciendo una separación. Mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Cuántos creen que esa actitud, que esa decisión de Jesús de cuidar a su mamá física es digna de seguir? Entonces la pregunta es, para quienes no tenemos ya nuestra mamá, ¿fuimos respetuosos? ¿Fuimos amorosos? ¿La honramos con nuestra obediencia? ¿La cuidamos hasta el final de sus días? Y para quienes aún la tienen, ¿son amorosos? ¿La cuidan, la respetan, la honran con su amor y con su cuidado? Porque es fácil hasta decirnos cristianos, pero olvidándonos de mamá, menospreciando el amor y la protección que algún día ella, dentro de sus posibilidades, dio a cada uno de nosotros. ¿Cómo te enseñó? ¿Cómo tuvo paciencia? Quizás algunos siguen recibiendo las bendiciones de tener a su madre. Aquí no se trata, mi hermano, de que tú tengas una mala experiencia o hayas tenido una mala experiencia con tu mamá. Aquí se trata de que si tú eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura. Y las cosas pasadas quedaron precisamente atrás. Y si aprendiste a perdonar, y si aprendiste a entender el valor de una madre, no tienes que tener ningún resentimiento para con nadie. Así que es tiempo de reconciliar, cuando menos la conciencia. Conclusión: mamá es un pilar fundamental para la familia, para la sociedad. Ella influye en el desarrollo moral, espiritual y emocional de sus hijos, pero también de las generaciones futuras. Muchas mamás ya son abuelas, bisabuelas, o están esperando más de sus generaciones. Así que, mis hermanos, por lo que represente para cada uno su mamá, reconocer el valor de ella es esencial. Y no solamente un día marcado por el calendario, no, mis hermanos, porque ellas merecen nuestro respeto, nuestra honra y nuestra gratitud permanente. Así que yo le invito a que tome un momento para reflexionar un poquito lo que he escuchado, un poquito lo que su vivencia, su experiencia le ha mostrado, y agradecer a Dios por la vida de mamá y celebrar, sí, pero de manera permanente, por su presencia en sus vidas. Aunque algunas no estén presentes, la presencia de mamá sigue, porque la gente realmente muere cuando dejas de pensar en ellas. Tú puedes mantener la honra de tu mamá, tú puedes mantener viva la imagen de tu mamá. Reconcíliate contigo mismo si ella no está, y si algo está sucediendo en alguna familia, es el momento también de reconciliarse. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, y si está usted con mamá, júntense las familias, por favor, abrácense. Si alguien no tiene en este momento a su familia, pues solamente evoque ese recuerdo,
o júntese ahí con alguien, con alguna familia, pero no permanezca solo. Es tiempo de entender que todo lo que el Señor hizo por su iglesia, por nosotros, tiene una dirección, mis hermanos: la reconciliación, el perdón, la unidad. Y si fue así para reconciliarnos con el Padre, ¿qué cree que Él espera para cada familia? Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo le pido que abrace a su mamá, que se acerque a ella, y en esta oración también usted recuerde qué tiene que cambiar, qué tiene que redireccionar en la relación con su mamá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos das. Ahora, este día que celebramos a las mamás, aunque la celebración tendría que ser siempre, pero este día es especial, Señor, y tú lo has permitido. Así que este día sea también un parteaguas para muchas familias, para que la relación entre mamá e hijos se restablezca. Te pedimos de tu misericordia, de tu cuidado para cada una de ellas, sabiduría. Y te pedimos que el corazón sane, tanto el de la mamá como el del hijo, del esposo, porque tú deseas familias fuertes, fortalecidas, con salud espiritual, porque eso es lo que viniste a hacer, Señor, a juntarnos en una sola familia, permanecer unidos y a través de tu amor aprender a brindar ese amor. Gracias, Señor, porque en este momento yo sé que tú estás tratando con la vida de muchos de mis hermanos, porque yo sé que tú vas a hacer el milagro de la reconciliación, el milagro del regreso, el milagro del perdón. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Sigan en este momento de adoración junto con su mamá, con su familia, y adoremos al Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar.
adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal.